Bienvenidos a su canal Tradidik Bodeda Chepi. Muchas gracias por comentar y por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in preli. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La comunión en la mano fue condenada como un abuso por el sínodo de Rouen en el año 650. Y además la práctica de la comunión en la mano nunca fue reflejada en las otras obras de arte de ningún periodo, tanto en el Oriente como en el Occidente. Esto es, hasta después del Concilio Vaticano II. Ahora veamos la reverencia hacia la Eucaristía en la antigua misa. La enseñanza que solo los sacerdotes pueden tocar la sagrada hostia, que las manos del sacerdote están consagradas para ese propósito y que ninguna precaución fue demasiado grande para salvaguardar la reverencia y evitar la profanación, había sido incorporada en la liturgia de la Iglesia. Eso es, en la antigua misa en latín. Los sacerdotes fueron instituidos en la antigua misa en latín a celebrarla con rúbricas precisas que salvaguardan la merecida reverencia al Santísimo Sacramento. Estas meticulosas rúbricas fueron grabadas en piedra y nunca fueron opcionales. Todos y cada uno de los sacerdotes del rito romano debieron seguirlas con precisión inflexible. En la Iglesia pre-Vaticano II, cuando la misa tridentina en latín era la norma, los hombres entrenados para ser sacerdotes no solo fueron instituidos, sino ejercitados en esas rúbricas. Algunas rúbricas en la antigua misa en latín son como sigue. Pongamos atención. Primero, desde el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre la sagrada hostia, conserva el dedo índice y el pulgar juntos. Y cuando eleva el cáliz, vuelve las hojas del misal o abre el sagrario, su pulgar e índice no se separan. No toca nada sino la sagrada hostia. También
Es digno de notar que nunca se deja la sagrada hostia sobre el altar para caminar por las naves de la iglesia, especialmente antes que los dedos hayan sido purificados. Para dar la mano a la gente en una muestra torpe de forzada familiaridad. Segundo, sobre el fin de la misa, el sacerdote raspa el corporal con la patena y la limpia dentro del cáliz para que, si hubiera quedado la menor partícula, se recogiera y consumiera reverentemente. Número 3. Los dedos del sacerdote se lavan sobre el cáliz con agua y vino. Luego de la comunión, para ser consumidos reverentemente, para asegurar que la menor partícula no sea susceptible de profanación. Estas son solo algunas de las rúbricas incorporadas a la antigua misa. Estos no son escrúpulos absurdos, sino que mostraron que la Iglesia creyó con certeza que en la misa el pan y el vino se convertían verdaderamente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, y que ningún cuidado fue lo suficientemente grande para estar seguros que nuestro Señor en el Santísimo Sacramento sea tratado con toda la reverencia y el homenaje que merece. Ahora, cuando se trata de demostrar reverencia, ¿es posible que estas rúbricas no sean cultivadas? Una verdadera renovación católica debería o dejar intactos estos gestos de reverencia o aumentarlos, pero eliminarlos sin explicación y sin argumentos convincentes, como ha sido el caso durante los últimos casi 30 años, con la introducción de la nueva misa, no es signo de renovación católica genuina, sino que se aproxima al neopaganismo del que nos advierte Belloc y a su desprecio arrogante por la tradición. Y para agregar insulto a la injuria, la introducción de la comunión en la mano hace que todas estas rúbricas cruciales del pre-Vaticano II parezcan sentimentalismos supersticiosos sin ningún fundamento en la realidad. Nuevamente, desprecio por lo que nos enseñaron nuestros padres y, obvio, desprecio también por el Santísimo Sacramento mismo. ¿Cómo apareció la comunión en la mano? Hace 400 años fue introducida la comunión en la mano en el culto cristiano por hombres cuyos motivos estaban animados por el desafío al catolicismo. Los protestantes revolucionarios del siglo XVI, más cortésmente, pero inmerecidamente llamados protestantes o reformadores, restablecieron la comunión en la mano como un medio de mostrar dos cosas. Primero, que ellos creían que no había tal transubstanciación y que el pan usado para la comunión era solo pan corriente. En otras palabras, que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía era solo una superstición papista y que el pan es solo pan y cualquiera puede manejarlo. Segundo, su creencia en que el ministro de la comunión no es en nada fundamental diferente de un laico, pero es enseñanza católica que el sacramento del orden da a un hombre un poder espiritual, sacramental, que imprime una marca indeleble en su alma y lo hace fundamentalmente diferente de los laicos. El ministro protestante, por lo tanto, es solo un hombre ordinario que dirige los himnos, lee las lecciones y da sermones para mover las convicciones de los creyentes.
Él no puede cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Él no puede bendecir. Él no puede perdonar los pecados. Él no puede hacer nada de lo que un hombre normal no pueda hacer. El establecimiento de la comunión en la mano por los protestantes fue su forma de mostrar su rechazo por la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Su rechazo del sacerdocio sacramental, en suma, demostrar su rechazo por el catolicismo en conjunto. Por este motivo, la comunión en la mano cobró un significado distintivamente anticatólico. Fue una práctica reconocidamente anticatólica, arraigada en la incredulidad en la presencia real de Cristo y en el sacerdocio. Así, si la imitación es la forma más sincera de la adulación, no es exagerado preguntar, ¿por qué nuestros modernos hombres de iglesia imitan a los autoproclamados infieles que rechazan la esencia sacramental de las enseñanzas del catolicismo? Esta es una pregunta que esos hombres de iglesia, intoxicados por el espíritu liberal del Vaticano II, aún deben contestar satisfactoriamente. Ahora veamos, gracias al ecumenismo. Aunque la comunión en la mano no fue mandada por el Concilio Vaticano II, lo que fue, entre comillas, canonizado por el Vaticano II fue el ecumenismo. Ese falso espíritu de fingida unidad que había sido anteriormente condenado por la Iglesia, particularmente por el Papa Pío XII, en 1928, en su encíclica Mortalium Animus. Ese movimiento de católicos que se está volviendo más compadre y va del brazo con las otras religiones, especialmente con los protestantes. Ese movimiento exagera aquellas cosas que supuestamente tenemos en común con otros credos y calla aquellas cosas que nos dividen para celebrar nuestros, entre comillas, valores compartidos. Valores es un término subjetivo que usted no encontrará en los manuales de teología previos al Vaticano II. Ya no tratamos de convertir a los no católicos. En su lugar, nosotros entablamos diálogos interminables e inútiles, en los cuales el catolicismo siempre sale perdedor por tal diálogo y da la impresión inequívoca que el catolicismo ya no cree que es el poseedor de la verdad teológica. Aunque el ecumenismo no será tratado en este artículo, alcanza a decir que este noble espíritu ecuménico que Dietrich von Hildebrand llamó ecumanía se volvió desenfrenado durante y después del Vaticano II. El espíritu ecuménico se convirtió en el principio formativo primario de todo el rango de las nuevas formas litúrgicas establecidas desde el concilio. Es por eso que la nueva liturgia se parece tanto a un servicio protestante. Después del Vaticano II, algunos sacerdotes holandeses de mentalidad ecumenista comenzaron a dar la comunión en la mano, imitando como los monos la práctica protestante. Pero los obispos, más que cumplir con su deber, lo toleraron. Como los jerarcas de la Iglesia permitieron que el abuso avanzara sin obstáculos, la práctica se extendió a Alemania, Bélgica y Francia. Pero si los obispos parecieran indiferentes a este escándalo, los laicos fueron agraviados.
Fue la indignación de gran número de fieles la que apuntó a Paulo VI para que actuara, quien sondeó a los obispos del mundo sobre la cuestión, y estos votaron abrumadoramente por conservar la práctica tradicional de recibir la Santa Comunión solo en la lengua. Debe hacerse notar que en ese entonces el abuso estaba limitado a unos pocos países de Europa y no había comenzado aún en los Estados Unidos. Memoriali Domini. El 28 de mayo de 1969, el Papa promulgó la instrucción Memoriali Domini. En resumen, el documento afirma lo siguiente. Primero, los obispos de todo el mundo estuvieron abrumadoramente en contra de la comunión en la mano. Segundo, debe conservarse la forma tradicional de dar la Santa Comunión. Esto es, el sacerdote colocando la hostia sobre la lengua de los comulgantes. Tercero, la comunión en la lengua de ninguna manera disminuye la dignidad del comulgante. 4. Cualquier violación podría conducir a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía, tanto como a la erosión gradual de la correcta doctrina. Y número 5. El Supremo Pontífice juzgaba que la antigua forma de administrar la Sagrada Comunión a los fieles no debía cambiarse. La sede apostólica, por lo tanto, urgía a los obispos, sacerdotes y pueblo a observar celosamente esta ley. Luz roja y luz verde simultáneas. Uno debe preguntarse entonces, si esta instrucción está en el papel, ¿por qué la comunión en la mano está tan extendida? Puede ilustrarse la situación con la historia de la respuesta de los obispos canadienses a la Humanae Vitae, la cual reafirmó debidamente la enseñanza de la Iglesia contra la contracepción. Pero cuando fue promulgada, hubo una marea de oposición por parte de los sacerdotes católicos y de los médicos. Los obispos canadienses escribieron una carta pastoral supuestamente apoyando dicha encíclica, pero en ese documento los obispos usaron esta curiosa frase: normas para un disenso lícito. Esta frase da la impresión que podría haber dado lugar para que los laicos rechazaran legítimamente la Humanae Vitae. Así, sabiéndolo o no, sabotearon su propia carta pastoral, dando simultáneamente luz roja y luz verde al rechazo de la encíclica papal. Luego, que un vasto número de católicos rechazara la mencionada encíclica, basándose en la carta de los obispos canadienses, resultó apenas sorprendente. Aún los padres más mediocres son lo suficientemente sagaces para no dar a sus hijos la opción de aceptar o rechazar las órdenes paternas. Hacer eso sería un claro signo de debilidad y de liderazgo vacilante. Pero desafortunadamente, eso fue lo que ocurrió con el documento supuestamente anticomunión en la mano de 1969. Esta fue la época del compromiso y el documento contenía la semilla de su propia destrucción, porque la instrucción decía que donde el abuso ya se hubiera establecido firmemente, podría ser legalizado con una mayoría de 2/3 en una votación secreta
de la Conferencia Nacional de los Obispos, a condición de que la Santa Sede confirmara su decisión. Esto cayó en manos de los liberales y debemos notar que la instrucción decía, donde el abuso ya se hubiera establecido. Así, países donde la práctica no se hubiera desarrollado fueron, obviamente, excluidos de la concesión. Y todos los países angloparlantes, incluyendo los Estados Unidos, cayeron en esa categoría naturalmente. El clero liberal de otros países concluyó que si esa rebelión podía ser legalizada en Holanda, podía ser legalizada en cualquier parte. Ellos imaginaron que si ignoraban la encíclica Memoriale Domini y desafiaban la ley litúrgica definida de la Iglesia, esa rebelión no solo sería tolerada, sino eventualmente legalizada. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y es por eso que hoy en día tenemos la comunión en la mano. Comenzó como un desafío y se perpetuó mediante el engaño. La comunión en la mano que comenzó por desobediencia no se perpetuó solamente por el engaño. El espacio no permite dar todos los detalles, pero la propaganda de los años 70 que se usó para vender la comunión en la mano a la gente confiada y vulnerable fue una campaña de calculadas medio verdades que no contaron toda la historia. Un rápido ejemplo se puede encontrar en los escritos de Monseñor Champlin, de los cuales proporcionamos a continuación una hipnosis. Primer punto. Dio al lector la falsa impresión que el Vaticano II emitió un mandato para el abuso, cuando en realidad ni siquiera se encuentra insinuado en ningún documento conciliar. Segundo punto. No le mencionó al lector que la práctica fue iniciada por clérigos en desafío de la ley litúrgica establecida, sino que hizo parecer como si hubiera sido un pedido de los laicos. Tercer punto. No puso en claro a los lectores que los obispos del mundo, cuando fueron consultados, votaron abrumadoramente en contra de la comunión en la mano. Cuarto punto. No mencionó que la permisión fue solo una tolerancia del abuso, cuando éste ya se había instalado en 1969. No fue una luz verde para propagarlo a otros países, como los Estados Unidos. Una cuestión no optativa para el clero. Veamos. Ahora llegamos al punto en que la comunión en la mano está vista como una forma superior de recibir la Eucaristía y la inmensa mayoría de nuestros niños está siendo mal instruida para que reciba la primera comunión en la mano. A los fieles se les dijo que esta era una práctica optativa y que si a ellos no les gustaba, podían recibirla en la lengua. La tragedia de todo esto es que sí es opcional para los laicos, en la práctica no lo es para el clero. Los sacerdotes están falsamente instruidos de que deben administrar la comunión en la mano, les guste o no, a quien quiera que la pida, arrojando por eso a muchos buenos sacerdotes a una angustiosa crisis de conciencia. Después del Concilio Vaticano II, un muy sabio arzobispo observó que el golpe maestro de Satanás fue sembrar la desobediencia a la tradición católica por medio de la obediencia.
Es obvio que ningún sacerdote puede ser legalmente forzado a administrar la comunión en la mano. Y nosotros debemos rezar para que más sacerdotes tengan el coraje de salvaguardar la reverencia debida a este sacramento y no sean trampeados con la falsa obediencia que les hace cooperar en la degradación de Cristo en la Santa Eucaristía. Deben reunir la valentía para oponerse a esta noble práctica, recordando que incluso el Papa Pablo VI, a pesar de su debilidad, predijo correctamente que la comunión en la mano llevaría a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía y a una gradual erosión de la correcta doctrina. Y nosotros hemos visto que esa profecía se ha cumplido. Y si la oposición de los sacerdotes a la comunión en la mano debiera ser ardiente y firme, su oposición a, entre comillas, los ministros extraordinarios debería ser aún más inflexible. Ahora veamos los ministros extraordinarios. En su bestseller, El último católico romano, de James W. Demers, dijo lo siguiente: de los responsables por la falta de belleza en la Iglesia, ninguno es más culpable que los ministros laicos de hoy. La conducta fuera de lugar de estos laicos superficialmente entrenados introduce en el santuario una pomposidad que es tan desconcertante como deplorable de observar. Los laicos dando la Santa Comunión durante la misa hubiera sido considerado un acto impensable de sacrilegio e irreverencia hace más de 35 años y durante los siglos precedentes. Pero ahora, los laicos administrando el Santísimo Sacramento son cosa habitual de ver regularmente en las iglesias parroquiales del Novus Ordo. Y muchos católicos no lo ven mal, probando que los hombres pueden volverse insensibles a la profanación. Parece que hubieran salido de la nada. De repente, ya estaban allí. ¿Y de dónde aparecieron? Aparecieron de la nada. Pero, si se piensa detenidamente, hay algunos pasos que debemos analizar para poder observar el desarrollo que sentó las bases para que esta plaga de manos sin consagrar, comisionados por los pastores para degradar la Eucaristía, usurpe ahora el deber de los que recibieron las órdenes sagradas y socave el sacerdocio y despoje al altar de Dios de sus derechos sagrados. El obispo Fulton Sheen escribió una vez que tanto los hombres como las mujeres son esclavos de la moda, pero con esta diferencia. Si las mujeres son esclavas de la moda en el vestir, los hombres son esclavos de la moda en el pensar. Y de la manía y de la moda, que fueron el orgullo y la alegría de muchos hombres de Iglesia post-Vaticano II, bajo el pretexto de volver a la Iglesia más, entre comillas, participativa, surgió la idea de involucrar a los laicos en la liturgia. Los laicos comenzaron a leer la epístola y el nuevo responsorio de Salmos.
condujeron las tediosas oraciones de los fieles. Y cito, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. E incluso nos dieron la bienvenida por el micrófono antes de la misa, deseándonos los buenos días, diciéndonos qué himnos se cantarían y qué plegaria eucarística le apetecía ese día al Padre. El santuario se convirtió en un escenario y ya no existiría el monólogo de un hombre. Cuanto más grande el reparto, mejor. Y el drama cautivante de la misa se volvió un show de aficionados. El sacerdote, un hombre que había sido llamado por Dios y especialmente instruido en el estudio y la dispensación de los sagrados misterios, debió apartarse, voluntariamente o de mala gana, para permitir que aficionados inhabilitados de tiempo compartido y fuera de lugar invadieran y profanaran su sagrado dominio del santuario y del altar. Pero los lectores laicos dentro de la nueva misa no fue lo único. Los ministros laicos del Santísimo Sacramento no hubieran sido posibles sin la revolución en las rúbricas que la precedieron, como fue la práctica y la amplia aceptación de los laicos recibiendo la Sagrada Eucaristía en sus palmas. El oficio del ministro eucarístico es de tal manera la progenie ilegítima de la unión, entre comillas, de los laicos comprometidos, de la nueva liturgia y la comunión en la mano, conviviendo en la nueva iglesia. Es el hijo amado de la revolución de los años 60. Ahora veamos todos en acción. Podemos estar seguros que hubo muchos católicos deseosos de formar parte de esa élite laica que distribuye la Santa Comunión, aunque también hubo otros cuyo buen sentido se opuso inicialmente a esa práctica, pero que eventualmente permitieron ser disuadidos por persuasivos hombres de iglesia. La mejor táctica usada por el clero moderno fue recurrir a la adulación, aproximándose a los buenos hombres y mujeres católicos, diciéndoles, ustedes son buenos miembros de la parroquia, cristianos ejemplares, buenos padres y madres. Por esa razón, nosotros queremos conferirles el honor de ser ministros eucarísticos. Entonces, ¿qué hicieron? Aceptaron la distribución del cuerpo de Cristo, algo tan sagrado que solo corresponde al sacerdote, y lo aceptaron infantilmente como un premio por su buena conducta, como una medalla al mérito que podría darse a un scout, novato por nadar 1 kilómetro, o construir una tienda de indios, o como una estrella que podría ser colocada en la frente de una niña de 3er grado, porque fue la única que pudo deletrear correctamente Checoslovaquia.